este día. Bendición, iglesia del Señor, amigo, hermanos, tú que me escuchas. Con Dios. Siempre tenemos que avanzar, siempre tenemos que estar eh, y siempre digo en la iglesia, cada persona tiene libre albedrío de lo que yo digo y lo que cada uno puede pensar diferentes pensamientos. Nadie obliga a que me crean o no, pero está relacionado con la palabra de nuestro Dios, con la palabra de Dios. Bien, si bien es cierto, hay dudas en el ser humano, hay dudas, y esa duda es parte de nuestra naturaleza. Y versículo 16, la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Amén. Dice la palabra de Dios. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Amén. Aquí, aquí que nos habla, aquí que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios. Su resumen. Aquí no es que se saca resumen a favor del que está hablando, sino que se saca un resumen de los acontecimientos que se está viviendo hoy en día. Por eso que al comienzo yo dije, esto es de libre albedrío, libre expresión. ¿A dónde lo quiero llevar? Nuestro Señor ha permitido a aquellos que hagan esa plaga, esa peste, para poder él por hacerse conocer de las grandes riquezas espirituales maravillosas que Él tiene unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios predicó el Evangelio a través de la pandemia, a través de esa peste. Dios se hizo conocer aún más de lo que nosotros lo conocemos a Él. Y me dirás, ¿y por qué Dios es tan malo? No es que Dios sea malo, sino que Dios quiere, por medio de la predicación, salvar a la humanidad. Él es soberano.
y nos enseña la palabra de Dios pudiente, se hicieron, se hicieron débil, porque la peste, la enfermedad lo cogió y lo debilitó. Se volvieron humildes, se volvieron apacibles, se volvieron cariñosos, se volvieron amables, porque sabía que estaba pasando la ira de nuestro Señor. Dios estaba haciendo justicia con una nación, con un pueblo, con un reino, con un estado, con el mundo entero, digámosle así. Iglesia, amigo, tú que me escuchas. Muchos se entregaron a Cristo y muchos hasta en las calles arrodillados pedían misericordia, clemencia. Pero Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros instintos, conoce nuestros pensamientos y aún de lo que vamos a hablar el día de mañana, ya Dios ya lo conoce. Entonces murieron bastante gente, algunos se entregaron a Cristo, otros no, otros siguieron bárbaros. Una relación amorosa, una relación íntima con Él. Eso es entregarse a Cristo. Tener un diálogo entre padre e hijo. Así como tú dialogas con tu padre natural o padre terrenal. Así mismo Dios quiere. No es que muchos decimos, no, yo no me cambio de religión, no, yo estoy bien ahí. No, 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 estás equivocado. Entregarse a Cristo o entregarse a Dios es que nuestras vidas van a depender de Dios, ya no de nosotros. Entonces pues Dios siguió su predicación, siguió hablándole la palabra de Dios, policías, vigilantes. Misericordia por su pueblo, por su creación. Y eso es lo que, mis santos hermanos, hoy en día tenemos que nosotros buscar la presencia de nuestro Dios para que Dios continúe teniendo misericordia de nosotros. Porque son juicios que a futuro va a venir a esta tierra. ¿Sí? Hoy en día Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios por medio de los científicos, por medio de aquellos que hacen la vacuna, Dios mandó la vacuna para nosotros, para vacunarnos y para protegernos. Porque si ustedes recordarán, muchos años atrás había vacunas para diferentes enfermedades, para la polio, para toferinas, fiebre amarilla, y así no nos vamos a vacunar, no nos vamos a vacunar, porque ellos creen que el vacunarse sea la marca de la gran bestia. Y eso yo, como le digo, mis santos hermanos, a veces nos falta un poquitito más de pedir a Dios sabiduría o pedir al Espíritu Santo de Dios que nos hable, que nos redarguye, que nos exhorte, que nos dé entendimiento para poder llevar la palabra de Dios como se debe de llevar. En su inmensa misericordia, su bondad, su cariño, Dios le plació darle sabiduría a los científicos y los científicos sacaron esa vacuna para nuevamente darnos vida a Dios, mis santos hermanos. Porque Dios es lento
para la ira y grande en misericordia. Y muchos dicen, yo no me vacuno porque después de 2 o 3 años me voy a morir. De igual manera, sea que te vacunes o no te vacunes, de igual manera te vas a morir. Pero lo importante a esta tierra llena de pecado, llena de maldad. Son 3 señales que va a haber, mis santos hermanos. 3 señales. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que primeramente tiene que venir la apostasía, y eso está en segunda de Tesalonicenses. Venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Primeramente tiene que venir la apostasía, mis santos hermanos. Ahora bien, nosotros hemos vivido ya 2 años con pandemia, y todo lo que hemos hecho, yo leí al comienzo, le leí, y lo voy a leer nuevamente, cuando dice así: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso está en Apocalipsis 13 y el versículo 16. ¿Qué hemos hecho durante todos estos 2 años? Prácticamente ha habido como un simulacro, ha habido como una preparación para cada uno de nosotros. Cuando entra a un centro comercial, coge, le miden la temperatura, la fiebre, sea en la frente o sea en la mano. Y lo que estamos hoy en día viviendo. Estamos siendo probados, estamos siendo probados como para ya ser marcados a futuro para aquellos que se queden, mis santos hermanos. Por eso dice la palabra de Dios: hoy es el tiempo, hoy es el día de la salvación, de donde debemos nosotros de agarrarnos de nuestro Señor Jesucristo. El mundo entero, por todos lados, cuando camina a un centro comercial, a cualquier cosa, tiene que ser medida la temperatura, un termómetro, o no sé cómo llama ese aparato, pero bueno, usted ya me comprende qué es lo que yo quiero decir. Pobres, ricos, ancianos, libres. Lo que Dios nos manda, que debemos ser muy sabios, debemos de pensar, tener mucha astucia, y ese es el Señor, amigo, tú que me escuchas, para no caer a futuro. Entonces sigamos leyendo. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es apostasía? Apostasía es todo aquel que renuncia la fe del Señor, todo aquel que renuncia a un acto político, todo aquel que renuncia a cualquier actividad que ha creído en su corazón
Eso es apostasía de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es a futuro. A futuro va a venir el orden mundial, donde toda persona, iglesia del Señor, tiene que ser marcada para poder ser atendida ambulatoriamente por un médico, quizás por un centro comercial, comprar medicina, poder viajar, poder hacer cualquier actividad dentro del sistema de este mundo. Toda persona tiene que ser sometida a ese orden mundial. Y ese es cuando ya vamos a entrar a lo que es la marca de la gran bestia. No es la, no es la, no es la vacuna. El día del Señor no puede venir hasta que suceda el abandono deliberado y profesional anterior de la fe y de lealtad. Todos nosotros, si es que nos quedamos hasta el día del Señor, podemos hacer probados, podemos ser para ver si estamos en la fe. Y ahí es cuando vamos a deber decir, yo tengo fe en el Señor. Versículo 6 nos dice, no acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, decía esto, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es? ¿De qué está hablando? Está hablando de la manifestación del hijo de perdición o el ministerio de la iniquidad. ¿Qué es el ministerio de la iniquidad? Es ahí opera Satanás en nuestras vidas, en nuestra existencia. Y eso es lo que nos habla ahí la palabra de Dios. Y él va a ser quitado. ¿Cómo va a ser quitado? Cuando ya la iglesia del Señor, cuando ya el Espíritu Santo de Dios no esté aquí en la tierra, ahí él va a ser quitado. Porque ya está en acción de gracia el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente que lo detiene. ¿Y quién lo detiene? La iglesia del Señor. Es imposible. Se hace imposible creer, pero así es. Y el Espíritu Santo que está aquí. Cuando el Espíritu Santo de Dios ya no esté en la tierra, mis santos hermanos, se vienen los juicios de nuestro Dios. Juicio terrible, que nadie lo va a soportar, que nadie lo va a aguantar. ¿Por qué? Porque los grandes, los fuertes y los valientes van a desear morir, pero la muerte huirá de ellos. En medio. Esto no se refiere a la remoción espacial, por eso tampoco puede corresponder al arrebatamiento de la iglesia, sino más bien a ponerse a un lado. La noción es salir en medio sin irse de todo, donde nuestros pecados son quitados en medio como una barrera para llegar hacia Dios. Tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos para poder llegar hacia a Dios. Así es, mis santos hermanos. Entonces, como conclusión, como conclusión, una práctica para la marca
dice, si comiéramos cosa mortífera, nos hará daño. ¿Por qué? Porque tenemos fe en el Señor. Ahora, si tú dices que tienes fe y te pones la vacuna y te mueres, te vas con el Señor. ¿Cuál es el problema? Pero es una práctica de lo que estamos hoy viviendo para lo original, para lo propio, para la marca de la gran bestia. Cuando ejerce el hombre de pecado, el inicuo, el hombre de perdición, cuando tome control, el orden mundial, un solo gobierno, ahí, mis santos hermanos, viene la marca de la gran bestia. Una marca no sabemos si es literal, tiene que ser literal. En la actividades y tú vas a ser controlado todos tus movimientos y todo, tu estado civil, casado, cuántos hijos tienes, dónde vive, qué tienes, cuántos ahorros tienes en el banco, todo va a ser ahí, mis santos hermanos. Por tanto, déjate de tomar vacunar, porque esa vacuna la dio nuestro Dios a través de los científicos para que nos ayude en algo. Que Dios te guarde, que Dios te ayude grande y poderosamente. Amén y amén.